Querido amigo, bienvenido otra vez a la lección final del curso de Hechos de los Apóstoles. Ha sido una bendición estar contigo. Gracias por viajar conmigo sobre los muchos kilómetros que hemos cubierto, las experiencias. Gracias por tu interés en ser un seguidor de Jesús de Nazaret. En esta última lección, quiero simplemente hacer unos comentarios de conclusión. Cuando hemos parado la vez pasada, cuando concluimos, hemos leído la última porción del libro de Hechos. Y es curioso cómo Lucas concluye su obra, que es Segunda de Lucas, ¿no? Él concluye con Pablo en una casa alquilada, esperando su día ante el emperador para recibir el juicio. Pero dice que él está predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Dice aquí, abiertamente y sin impedimento. Es interesante. Pablo está encarcelado, pero el evangelio no. Y yo creo eso es lo que quiere enfatizar Lucas. De mi opinión, yo creo que Lucas escribió a Hechos mucho después de la muerte del apóstol. Y él quería y hubiera podido incluirlo. También es posible que él podía haber incluido mucho más de las muertes y los martirios de muchos otros individuos, pero Lucas tenía un propósito. Él quiere decir que eso no es el fin de la historia. Hay mucho más. Muchos cuando llegan al fin de este capítulo 28, preguntan, ¿qué pasó después? ¿Fue Pablo liberado? ¿Él sufrió al martirio aquí en Roma en ese momento? ¿Qué pasó con Pablo? Uno llega pensando, oh, ¿es todo? ¿Termina aquí? Bueno, quiero dar un poquito más del trasfondo de lo que sucedió después del libro de Hechos. Todo eso sería basado en historia, tradición eclesiástica y varios autores del segundo y tercero y cuarto siglo. La pregunta es que frecuentemente pasa es ¿qué pasó con todos los apóstoles? Nunca vamos a saber, pero quiero dar unas pistas tal vez de lo que podemos saber. Hay dos fuentes importantes antiguas. Uno es un autor llamado Hipólito del segundo siglo, otro es Eusebio. Eusebio tal vez has visto, has leído tal vez, era un historiador eclesiástico de la iglesia en el cuarto siglo después de Cristo, y él escribió un libro enorme de la historia eclesiástica, tocando muchos elementos del desarrollo de la iglesia sobre los siglos. Pero realmente ellos están dependiendo de autores anteriores, incluyendo fuentes como Papío, Clemente de Roma, Ireneo, Policarpo, entre muchos más. Y ellos colectaron los datos y escribieron sus libros de historia. Y entonces estaré usando y mencionando a ambos esos autores. Pero también hay muchas fuentes actuales que tú puedes investigar. Aquí incluyo un par que pueden ser útiles, pero hay mucho más. Con eso, entonces, quiero empezar con este mapa. Aquí tenemos el mapa del Imperio Romano, que está en verde. Y aquí toda esa sección en verde representa el Imperio Romano. Los puntitos que son rojos muestran donde hay evidencia clara de una comunidad cristiana dentro del primer siglo. Puedes verlo, obviamente, donde había viajado Pablo, en esta región alrededor de Jerusalén, en Cirene, hasta Roma, etc. Pero seguramente hubo más comunidades de creyentes. Simplemente no tenemos evidencia clara. En los puntitos negros puedes ver aquí muchos más, y esos son lugares donde hay evidencia clara de cristianismo en el segundo siglo. Entonces, la iglesia siguió creciendo, y si podría añadir tercero, cuarto, sigue creciendo, pero por lo menos había misioneros viajando de aquí para allá, llevando las buenas nuevas a muchas partes del mundo. Pero quiero hablar brevemente sobre los apóstoles. ¿Qué pasó con eso? De hecho, el nombre de ese libro es Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué pasó con los demás? Bueno, muchos no sabemos, francamente. Hay bastante información que no podemos descubrir hasta ahora. Pero eso te puede dar un par de ideas de donde unos
fueron para llevar el evangelio. Vamos a hablar de Pablo y Pedro ahorita, pero aquí puedes ver la cosa de que ellos estaban aquí. Pablo viajaba a todos lados, como hemos visto, pero otros que son interesantes es Andrés, el hermano de Pedro. Él supuestamente trabajaba en esa región y también en la área norte del mar de Caspiano. Entonces, él viajaba aquí en esas regiones que fueron fuera, se caen fuera del Imperio Romano, entre los bárbaros. También hay uno, Felipe, uno que está ahí mencionado también. Él servía en Frigia, Hierápolis, entre muchos otros. También Juan, el que escribió el Evangelio, las cartas de primero de Juan, él pasó bastante tiempo en Éfeso, después de que Pablo había ayudado en establecer la iglesia. Hemos estudiado en Hechos. Juan vino después para mantener y seguir con esa iglesia. Y como sabemos, él estaba en Patmos cuando él escribe la carta de Apocalipsis, y eso es una isla no tan lejos, como 40 millas o algo así de Éfeso. También otros sabemos de, por ejemplo, que Mateo tal vez y Matías fueron a Egipto para llevar el evangelio allá. Otros como Judas, o también conocido como Tadeo, posiblemente trabajaban en Mesopotamia, entre tal vez las regiones de donde están Babilonia y otras ciudades que tal vez conoces de la Biblia. Mateo también, de acuerdo con ciertas tradiciones, fue a la área que es el Imperio Parto. Parto está por acá y también está fuera del Imperio Romano. De hecho, fue el enemigo de los romanos por muchos años. Y ellos viajaban con Tomás, posiblemente, en esa región. Y finalmente tenemos cierta evidencia que Tomás, el apóstol Tomás, y también Bartolomé, fueron hacia India para evangelizar. De hecho, fue muy interesante cuando Vasco de Gama llegó a India en 1498. Él fue sorprendido ver que hubo iglesias, que hubo cristianos en el India antes de la llegada de los europeos. Y es posiblemente que tiene raíces hacia el momento que Tomás trabajaba en el India. Bueno, hay mucho más que podemos evaluar, pero hay mucho más que no sabemos. Y es de muchas fuentes diversas y hay conflicto entre ciertas historias. Pero si quieres investigar, es fascinante la historia. Pero quiero también enfocarnos básicamente en qué pasó con las dos personas más importantes del libro de Hechos. Bueno, más allá, pues con la excepción de Jesús, obviamente. Pero los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Entonces, primeramente, ¿qué pasó con Pedro después de Hechos? Bueno, de acuerdo con una palabra crítica del Señor al fin del Evangelio de Juan, capítulo 21, 18, 19, en que Jesús está hablando con el apóstol Juan, y él dice, de veras, te está preguntando sobre qué pasará con Pedro. Y Jesús responde, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo y ibas a donde quisieras. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Entonces, aquí tenemos estas palabras que él sería matado y eso se cumple más adelante en la historia. Entonces, sabemos que posiblemente él visitó la región en el norte de Asia Menor, es decir, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, porque está incluido en estas ciudades en Primera de Pedro. Y es posible que él había visitado esas regiones y después está escribiendo la carta para otra vez ayudarles, animarles, tal como Pablo ha hecho en muchas ocasiones en las cartas paulinas. También es posible que él visitó a Corinto, porque dentro de 1 Corintios capítulo 1, cuando Pablo está escribiendo, que tal vez Pedro había visitado también la ciudad de Corinto, y por esa razón él fue entre uno de los nombres que están causando la división entre Pablo, Apolo y Cefas o Pedro. No sabemos, posiblemente eso es el caso. De acuerdo con tradición bastante buena, él se murió en la ciudad de Roma, probablemente entre el año 64 al 67 después de Cristo.
Él menciona en el libro de Primera de Pedro, él está escribiendo de los de Babilonia mandan saludos. Y muchos piensan que él no estuvo en la ciudad literal de Babilonia en Mesopotamia. Es posible, unos aún tienen esa postura, pero la mayoría de estudiosos piensan que eso es usado de una forma metafórica para hablar de Roma. Entonces, él estuvo en Roma y hay mucha tradición que respalda esa idea. De hecho, es cuando él estuvo en Roma que él comparte la información del Evangelio con un amigo, Marco. Marco, el libro del Evangelio que tenemos, muy probablemente es el Evangelio según Pedro, en muchos sentidos. Y es cuando él estuvo en la ciudad de Roma que él está impartiendo esta información a su aprendiz, Marco, quien lo escribió y nos dio lo que tenemos hoy en día. De acuerdo con Eusebio, él se murió en Roma y como puedes ver en la imagen aquí, que él no quería ser crucificado tal como su señor y su rey, entonces decidió de hacerlo boca abajo. Entonces él sufrió el martirio bajo del poder de Nerón y él se murió. Después, de acuerdo con tradición, es sepultado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Seguramente has visto fotos, tal vez has visitado a la Basílica. Yo estuve ahí hace muchos años y es muy probable que aquí dentro vas a ver eso en la parte central y debajo de esta porción en una parte subterránea se ve el sepulcro, y yo creo que es muy posible que realmente eso fue el sepulcro original del apóstol Pedro. No sabemos con seguridad, pero es, en mi opinión, bastante probable. Bueno, ¿qué pasó con el otro? Pablo, después de Hechos. Yo creo que al fin del libro de Hechos, Pablo es absuelto de todo lo que hemos leído en los últimos capítulos y es liberado de parte de Nerón en 72-73. Y después de ser liberado, él va a viajar varias veces y regresar a su trabajo, incluyendo va a hacer un recorrido por Macedonia, Grecia, Asia y Creta, a la isla de Creta. Y eso es derivado de información que se saca de 1 de Timoteo, Tito y 2 de Timoteo. Y es durante ese periodo que él está escribiendo esas dos cartas. La pregunta siempre surge es, ¿qué pasó con España? ¿Fue Pablo el primer misionero de los de España, de la península ibérica? Bueno, en Romanos 15:24, él dice lo siguiente. Romanos 15:24. Puedo teclear. Dice lo siguiente. Tengo planes de visitarlos, hablando de los romanos, cuando vaya rumbo a España. Entonces, él está planeando ir a Jerusalén primero, y cuando él está escribiendo la carta, y tenía ese plan de ir a España primero. Y la pregunta es, ¿llegó o no? Bueno, de acuerdo con un autor del fin del primer siglo, realmente, Clemente de Roma, en el libro llamado tradicionalmente Primero de Clemente, en capítulo 5, versículos 5 o 6, menciona que Pablo viajaba y evangelizaba al lugar más extremo del occidente. Eso sería España. En el mundo del Imperio Romano, España representa el fin del mundo, realmente. El Atlántico es el fin. Entonces, es muy posible que Pablo llegó hasta España antes de ser otra vez encarcelado, pero eso coincide con muchos otros. Puedes ver otros que respaldan esa idea. Pero después de este viaje, no sabemos exactamente cuándo, pero él es encarcelado de nuevo y llevado a Roma. Y esta vez él no va a salir. Y durante ese tiempo que él está encarcelado en la prisión mamertina, no es el mismo donde él estuvo durante el fin del libro de Hechos, sino eso es una prisión fuerte. De hecho, está debajo de la tierra, es una situación fea. Y él, durante ese momento, es cuando él va a escribir 2 de Timoteo. Y si has leído, tú sabes que él dijo, ya he finalizado mi carrera. He mantenido la fe. Y él está pensando de que es el fin. Y él tenía razón. Y el martirio de Pablo es mencionado otra vez con Eusebio,
Y probablemente otra vez, no sabemos exactamente la fecha, hay diferentes ideas, pero es entre 64 a 67 después de Cristo. Y él supuestamente fue matado en el camino saliendo de Roma hasta el puerto de Ostia, y en donde está actualmente la Basílica de San Pablo fuera del muro. Y supuestamente él se murió en este lugar, fue decapitado ahí, como puedes ver aquí en esta imagen, mientras que él fue un ciudadano romano, él recibió una muerte más fácil, no tan doloroso como la crucifixión. Entonces, eso es donde concluye la vida de Pablo. Regresando al texto. Hemos visto que en el principio Lucas nos da la instrucción de Jesús. Vayan. Ustedes deben ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y es lo que Lucas nos describe que lo que pasó. Ellos llevaron las noticias de Jesús a todos lados. Y que Pablo, él concluye diciendo que Pablo está todavía proclamando el reino, proclamando a Jesús abiertamente y sin impedimento. Y la pregunta es, ¿por qué Lucas concluye su libro así? Bueno, yo creo que porque nosotros podemos continuar con capítulo 29. Capítulo 29, ¿dónde es capítulo 29? Está donde estás tú. Capítulo 29 incluye tu historia, incluye tu vida, incluye tu forma de enseñar y evangelizar y seguir adelante con este mensaje. Entonces, ¿qué debemos hacer para añadir nuestro capítulo al libro de Hechos? Bueno, tal como ellos, nuestro mensaje debe de ser igual. La misma carugma que hemos visto una vez tras otra dentro del libro de Hechos. Tenemos que seguir dando testimonio de que Jesús realmente es el Mesías basado en profecías del Antiguo Testamento y que su reino ha llegado, que Él es el Rey verdadero y que hay un reino celestial en que pertenecemos. También vamos a relatar el ministerio público de Jesús, hablando de qué hizo, tal como el Evangelio de Lucas lo hace. También hay que hablar de su pasión, su sufrimiento, el sacrificio y el significado de su muerte. Pero también, número 3, la idea que Dios confirma que eso es su Hijo, que eso es el Mesías basado en un evento clave, la resurrección. Tal como desde el tiempo de Crisóstomo, todos han dicho que ¿cuál es el mensaje de Hechos? Es la resurrección. Y nuestro mensaje también debe ser enfocado y principalmente hablando de la resurrección de Jesús. Y número 4, después de dar las buenas noticias que Jesús está vivo, tenemos que pedir a nuestra audiencia, en nuestro contexto, usando también las tácticas de Pablo cuando él estuvo entre los judíos o entre los filósofos, contextualizando el mensaje, pero proclamando la verdad y concluyendo con esas palabras de, mira, hay que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arrepentirte? ¿Vas a poner tu fe en Jesús? ¿Vas a ser bautizado para el perdón de tus pecados? Y podrías aún por eso recibir el don, la promesa del Espíritu Santo que el Dios del universo quiere vivir dentro de ti. Espero que nosotros, tal como Pablo, podemos seguir proclamando ese mensaje con denuedo, proclamando eso con todo el tiempo que tenemos. Y espero que podamos seguir avanzando con capítulo 29. Entonces, concluyendo, capítulo 29, ¿a dónde vas tú? ¿Dónde vas a llevar el evangelio? ¿Qué significa lo último de la tierra? Bueno, es dónde estás tú, que sigues siendo fiel hasta el fin. Bueno, hermano, hermana, el Señor te bendiga. Seguiremos adelante en la lucha.